Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Vamos a continuar con esta serie de videos de la cátedra Tecnologías para la Automatización de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Antes que nada les cuento que la cátedra ya ha desarrollado un shield para la placa de desarrollo SP32, el cual cuenta como novedad con un display de tipo OLED, que es mucho más versátil que el display LCD que nosotros habíamos visto. O sea, te permite hacer dibujos y esas cosas. Además cuenta el shield con un sensor DHT22, creo que es, de temperatura y humedad, cuenta con un potenciómetro, cuenta con un encoder y algunos puertos acá de salida para manejar hasta 5 servos, con la salvedad de que hay que tener el problema de la corriente. Esto tiene que ser alimentado con una fuente externa. Bueno, les cuento que esta placa ya creo que está disponible en el laboratorio Lapsis y vamos con el video de hoy, que no es ni nada más ni nada menos que una versión de algo que ya hicimos, que consiste en un sensor ultrasónico de medición de velocidad, un buzzer que actúa que hace las veces de alarma, y le habíamos puesto un display LCD. Ahora la diferencia es que le vamos a poner un display OLED de 128 filas, perdón, columnas por 64 filas. ¿Sí? Este display, haciendo clic sobre el signo de preguntas, muestra acá, esta versión que tiene el Walkie es monocromática. ¿Sí? Una cosa que hay que tener, obviamente que están los pines, GND, 5 voltios, los pines clock y data line del I2C, que deben ir conectados, como se vio, a los pines específicos, y la dirección. Esto hay que tener cuidado porque según los distintos fabricantes y los distintos modelos tienen distintas direcciones del bus I cuadrado C, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver cómo funciona un poquito este tipo de display. Para empezar, lo que tenemos que ver es el sistema de coordenadas, ¿sí? Acá se referencian, por ejemplo, las posiciones arrancando de la fila, digamos, de la esquina superior izquierda. Ahí son las coordenadas 0, 0 y por acá estarían las coordenadas finales, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, vamos a ver acá, tenemos una librería llamada GFX, que ya la vamos a ver, que tiene algunas primitivas para crear gráficos, por ejemplo, líneas, cuadrados, rectángulos, círculos, etcétera. O sea, vamos a ver un poquito en qué consiste el hardware, que en parte ya lo hemos visto, el sensor ultrasónico que va conectado a determinados pines, ¿sí? Tiene un pin trigger y un pin eco que recibe la señal, el retorno de la señal, un buzzer que está conectado como habíamos hecho antes, y acá está el display OLED, el cual tiene conexión de masa, conexión de alimentación y los pines SSL y SDA que van conectados a los pines especiales de 22 y de 21 de la placa ESP32. El funcionamiento es muy similar al anterior, que nosotros medíamos la distancia y definíamos una distancia de alarma, de warning, y una distancia de alarma. En base a eso, bueno, cambiamos el sonido del buzzer que se hacía cuando llegaba a un nivel, digamos, de advertencia, se hacía intermitente y luego se hace continuo de forma de proporcionar una señal sonora. Ahora le vamos a agregar algún tipo de interfaz visual un poquito rudimentaria, no es, se puede trabajar un poco más, pero la idea es ver cómo funciona esto y cómo funcionan algunas de las primitivas que tiene, ya sea para cambiar el tamaño del texto y para hacer unos dibujos. También se pueden cargar eh, imágenes de mapa de bits, que hay que convertirlas a una matriz mediante un software. Esto tiene muchísimas utilidades. Vamos a ver un poquito cómo funciona el software. Lo primero que hacemos es incluir la librería wire.h, que me habilita el bus I2C. Después cargamos la librería Adafruit GFX, que es la que me permite hacer las primitivas de gráficos, y luego Adafruit
SSD 1306, que es la librería propia del hardware que tenemos acá, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Definimos el ancho, 128 píxeles, el alto, 64, y luego que decimos, bueno, instanciamos un objeto que le vamos a llamar display, me pide como parámetros el ancho, el alto, la librería y este parámetro -1 que la verdad que no sé qué significa. Esto ya lo vimos antes, definimos el pin del buzzer, del trigger, del hecho, definimos la distancia, lo cual de warning o advertencia, como 200 centímetros, o sea, son 2 metros, la distancia de alarma, que sería en este caso 1 metro, definimos una variable d, que es la distancia, otra variable float, t, que es el tiempo, y una variable radio, que va a ser el diámetro de un círculo que vamos a dibujar. O sea, vamos a simular, digamos, como que a medida que nos vamos acercando, ese círculo se va agrandando, ¿sí? En el setup que hacemos, acá hay que inicializar el LCD con la orden begin. El objeto que nosotros designamos como display, le decimos que se inicialice con ese nombre y la dirección. Acá va la dirección que es 0x3c. Después, bueno, ¿qué hacemos? Clear display. Definimos con setTextSize el tamaño del texto a 1, el más chico. Acá, al igual que hay que decir dónde está el cursor, ¿sí? El color del texto, en este caso negro. Y acá lo que hacemos es, vamos con la primitiva fill screen, vamos a hacer que la pantalla se vuelva blanca. Por eso definimos el texto como negro y la pantalla como blanca. Y tiene una orden print muy parecida al print del serial, que le escribimos acá medición de distancia. Una cosa que hay que tener en cuenta, que se suele olvidar, con esto no basta. Con todas estas órdenes, yo lo que hice es mandarle a una memoria que tiene en el display, le cargué esas cosas. Ahora, para que realmente lo imprima, lo muestre, tengo que decirle display el objeto que yo creé, con la orden, la función display para que lo muestre en pantalla, ¿sí? Luego, bueno, una espera de 2 segundos para que me muestre esa pantalla inicial. Defino como antes los pines del buzzer, del trigger, del eco. Escribo el pin con 0. Le digo al buzzer que no haga nada. En el while loop que hago, lo mismo que antes, así mandábamos un pulso de 10 microsegundos, medíamos el tiempo y con eso calculamos la distancia, ¿sí? Y luego, acá viene el radio del círculo, lo hacemos con la orden map. Map hace una regla de 3 simple, digamos, entre me devuelve una variable, con qué variable voy a trabajar y los límites de la variable y los límites de la variable de salida. O sea, acá, cuando sea distancia de warning, o sea, sería 2 metros o 200 centímetros, va a tener un radio de 16 píxeles y cuando esté en la distancia de alarma va a tener un radio de 32 píxeles. O sea, eso me evita hacer toda la cuenta de la regla de 3 simple. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, clear display para que todo lo que había puesto antes no lo muestre. Después, bueno, igual que antes, lo que hacíamos es chequear esa distancia, en qué niveles estaba. Si es menor que la distancia de alarma, le vamos a poner el cursor más o menos al medio. Esto hay que calcularlo, no es tan sencillo como hacer texto, digamos, sin formatear. Le vamos a decir que fill circle. Ese primitivo va a decir que fill es llenar, o sea, me va a llenar un círculo cuyo origen está en 64, 34, con un radio y blanco. O sea, vamos a escribir, ese círculo va a aparecer blanco, entonces el texto que le vamos a escribir adentro va a ser negro, ¿sí? Y con tamaño 4, ¿sí? Y obviamente el tono, al user le vamos a decir que genere un tono continuo de 1 kHz. Si no se cumple eso, pero está entre medios, entre la distancia de alarma y la distancia de warning, acá vamos a mandar el cursor al punto superior izquierdo,
¿sí? Le vamos a decir que escriba en blanco el color del texto, que escriba el texto con tamaño 2, es un poco más grande, no tan grande como este, pero más grande que el normal. Y acá le voy a decir que llene un círculo que está más o menos en el punto en radio 6432, pero ahora blanco. O sea que va a mostrar un círculo blanco que se va a ir agrandando, ¿sí? Y acá, bueno, como hicimos antes, le decimos que al buzzer le mande un tono, pero ahora que sea pulsante cada 10 milisegundos. Y si no se cumple nada de eso, o sea que estoy en la zona que, no es, que estoy lejos del objeto, o el objeto está lejos de mí, que le digo, bueno, mando el cursor a 000, color de texto blanco, voy a escribir con un texto más chico y también voy a llenar el círculo de blanco. O sea, ¿qué diferencia tiene? Acá el círculo, digamos, la diferencia entre este tramo y este es que acá el texto va a ser más grande, ¿sí? Y la diferencia con este es que acá va a cambiar, digamos, como que se va a invertir la pantalla, digamos. Va a aparecer el círculo en color blanco y el texto adentro del círculo en color negro. Es un efecto bastante rudimentario, pero bueno, se puede hacer. Y después le vamos a imprimir en el display la distancia, pero como valor entero, o sea, sin decimales. Y por último, no hay que olvidarse de esta orden, que tengo que, para que el display realmente imprima o se muestre en la pantalla, tengo que darle la función display, si no, no va a hacer nada. Por más que yo le cargue, no va a dibujar nada, va a dibujar lo que ya tenía dibujado. Vamos a pasar a la simulación, a ver cómo funciona esto. Está compilando. Acá tengo bajado el volumen para que el ruido no moleste. Vamos a esperar que compile, porque le debo haber cambiado algo. Vamos a bajar el monitor serial. Fíjese que muestra la pantalla. Me mostró esa pantalla. Vamos a volver a correr la simulación. Bajar esto para que no moleste. Ve que me muestra la pantalla en color blanco con el texto negro. Acá estoy en la zona normal. Ahí como estoy bastante lejos, todavía no me muestra. El punto casi no aparece. Me voy a empezar a acercar. Va a empezar a aparecer, digamos, el objeto que da la ilusión que se vaya acercando. ¿Sí? Ahí se va agrandando. Ahí ya estoy casi en la zona de 200 centímetros que había definido como de warning, perdón, y acá voy a entrar dentro de esa zona. Se siente que empieza el tono, fíjese que cambió el color, el tamaño, perdón, del texto acá. Me sigo acercando, estoy acá ya cerca de la zona de alarma, ve que se va agrandando esto, y cuando estoy acá en esa zona, me muestra, el tono se hace continuo y me muestra el círculo más grande y el número en negro adentro del círculo blanco. ¿Sí? Bueno, es un poquito, tal vez si se quiere, rudimentario. Esto se puede hacer cosas más elaboradas, pero hay que sacar muchas cuentas. ¿Sí? Vamos a volver atrás. Y bueno, con esto habríamos terminado con este video, que es digamos, una continuación mejorada del que habíamos visto de medición de distancia ultrasónica con display LCD, solo que ahora con el display OLED en el cual disponemos en el shield de la placa que la cátedra ha desarrollado. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y bueno, nos veremos en un próximo video a ver un poquito más cómo se puede hacer dibujos con esta pantalla OLED.